El Cuban Refugee Adjustment Act, también conocido como la Ley de Ajuste Cubano de 1966, dice que cualquier ciudadano de Cuba o el familiar inmediato de cualquier cubano pueden solicitar residencia permanente un año después de haber sido inspeccionados, admitidos o que se les haya concedido parol a los Estados Unidos. Este privilegio es único, del que solamente gozan los ciudadanos cubanos y sus familiares inmediatos. Por eso debe ser prudente y no subestimar la aparente simpleza de esta ley de ajuste cubano. De esa manera evitas la tan común y lamentable situación de darte cuenta un año más tarde que no podrás solicitar tu residencia permanente bajo la ley de ajuste cubano por un tecnicismo y que por el contrario estás en peligro de ser deportado. Veamos entonces cuáles son las 3 condiciones que debes cumplir para que puedas solicitar tu residencia permanente bajo la ley de ajuste cubano. Número 1. Debes ser ciudadano cubano o el familiar inmediato de un cubano. Número 2. Debes haber sido inspeccionado, admitido o que te hayan concedido parol en Estados Unidos. Y número 3. Debes haber estado por lo menos un año dentro de los Estados Unidos. La manera más común de demostrar que eres ciudadano cubano es a través de un certificado de nacimiento de Cuba o un pasaporte emitido por el gobierno cubano. Ahora, solo nos queda averiguar quiénes se consideran familiares inmediatos del ciudadano cubano para efectos de la ley de ajuste cubano. Escúchame bien, según la ley de inmigración, los familiares inmediatos de un ciudadano cubano son la esposa o esposo de un ciudadano cubano y los hijos menores de 21 años del ciudadano cubano. Y tú me dirás, abogado, ¿y los padres de un ciudadano cubano no se consideran también familiares inmediatos bajo la ley de ajuste cubano? Y yo te diré, lamentablemente no. Los padres de un ciudadano cubano no pueden hacerse residentes bajo la ley de ajuste cubano porque la ley de inmigración no los considera como familiares inmediatos para efectos de la ley de ajuste cubano. Ahora, cuando un ciudadano cubano se casa con alguien que ya tiene hijos menores de 21 años, sí puede pedirles residencia bajo la ley de ajuste cubano porque los hijastros se consideran hijos del ciudadano cubano si se casa con el padre o la madre antes de que sus hijos hayan cumplido 18 años. Veamos ahora qué significa haber sido inspeccionado y admitido en el contexto de la ley de ajuste cubano. La ley de inmigración llama inspección al hecho de presentarse físicamente ante un oficial de inmigración en algún puerto de entrada a los Estados Unidos para que el oficial de inmigración tenga la oportunidad de ver la documentación que le permitiría a la persona extranjera entrar legalmente a los Estados Unidos. Un puerto de entrada es un lugar designado oficialmente por ley como punto de entrada legal a los Estados Unidos. Por ejemplo, los puentes internacionales que están a lo largo de las fronteras de México y Estados Unidos, los aeropuertos y puertos marítimos en Estados Unidos. Ser admitido a los Estados Unidos significa que el oficial de inmigración en el puerto de entrada te dejó pasar, o sea que te admitió a los Estados Unidos después que tuvo una oportunidad de inspeccionar tu identidad y tus documentos. Y tú dirás, abogado, ¿es posible ser admitido a los Estados Unidos sin tener documentos? Y yo te diré, sí, es posible, pero debes tener mucho cuidado porque entrar legalmente a los Estados Unidos sin documentos es la excepción y no la norma. Y muchas veces te dejan entrar, pero te ingresan en un centro de detención del ICE. La manera más común en que los ciudadanos cubanos sin documentos han sido admitidos legalmente a los Estados Unidos es presentándose en un puerto de entrada a pedir asilo político o diciendo que tienen miedo de sufrir persecución si son regresados a Cuba. En muchos de estos casos, el oficial de inmigración le concede un parol al ciudadano cubano para que entre a los Estados Unidos a someter su solicitud de asilo formalmente ante las autoridades de inmigración. Ahora te pregunto yo a ti, ¿es posible obtener un parol aun si el ciudadano cubano es detenido por el ICE? La respuesta a esa pregunta es sí, es posible bajo algunas circunstancias. Un ciudadano cubano puede obtener un parol humanitario aun si es detenido por el ICE. En estos casos, el ciudadano cubano detenido puede solicitarle al ICE que lo deje en libertad bajo parol humanitario. Si el ICE concede la solicitud del ciudadano cubano de dejarlo en libertad bajo parol,
la fecha en que el ICE le concedió el parol al ciudadano cubano se considera el primer día del año que el ciudadano cubano deberá permanecer dentro de los Estados Unidos para poder solicitar su residencia bajo la ley de ajuste cubano. Y tú dirás, abogado, ¿es posible hacerse residente bajo la ley de ajuste cubano cuando un juez de inmigración deja salir al ciudadano cubano bajo fianza? Y yo te diré, es posible, sin embargo, es muy poco probable. Lo que sucede es que la ley de inmigración no le da poder a un juez de inmigración para conceder un parol a una persona extranjera, aun si esa persona es un ciudadano cubano. Por eso, en la gran mayoría de los casos, cuando un juez de inmigración deja salir bajo fianza a un ciudadano cubano, no puede solicitar residencia permanente luego de pasar un año presente en los Estados Unidos, porque esa salida bajo fianza no es un parol humanitario ni se considera haber sido admitido a los Estados Unidos. Si tú o alguien que tú conoces es ciudadano cubano y crees que puede cumplir con las condiciones para solicitar su residencia permanente bajo la ley de ajuste cubano, comunícate conmigo y únete a mi comunidad de clientes cubanos que han logrado su sueño de convertirse en residentes permanentes de los Estados Unidos, incluyendo los que comenzaron su travesía conmigo desde que los regresaron al territorio mexicano bajo el programa MPP. Nos vemos pronto. Cuídate bien.